Pero bueno, ahorita estamos en Lucas, así que vamos a Lucas capítulo 9. Les voy a leer 3 versículos rapidísimo del versículo 7 al 9 y empezamos a platicar. Herodes, ahí en el versículo 7, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Acompáñame a orar, por favor. Padre Santo, gracias por tu palabra y gracias porque la podemos leer juntos en este lugar. Para mí esto es un deleite, bendito Dios. Ayúdanos para que realmente esta palabra la deseemos como si fuera nuestro alimento de todos los días, bendito Dios. Y que sea también tu palabra la que nos nutra, la que nos dé la fuerza, la que nos corrija, la que nos guíe, Padre. En el nombre de Jesús, que nuestros oídos, que nuestra mente estén abiertos para recibir tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Se acuerdan lo que estuvimos platicando la semana pasada? Jesús manda a sus 12 discípulos, ¿no?, a anunciar el evangelio, a predicar del reino de Dios y a que se arrepintiera la gente. Pero no solo los manda, sino que les da poder y les da autoridad para que hagan ese trabajo, esa labor. Vamos a continuar con lo que sigue. Lucas como que hace un paréntesis aquí y nos habla un poquito de Juan el Bautista. Herodes, que era el que gobernaba en ese momento, dice ahí el versículo 7, que estaba perplejo. ¿Por qué estaba perplejo? Por todo lo que estaba oyendo que hacía Jesús. Entonces, imagínense todo el impacto de la predicación y de las obras de Jesús, que llegó hasta esos altos niveles de gobierno, ¿no? Aparte, a mí me sorprende cómo en ese tiempo y en esa época las noticias corrían rapidísimo. Corrían, yo creo que hasta más rápido que de lo que corren hoy. Bueno, seguramente no, ¿verdad? Pero sí corrían muy rápido. No había redes sociales, no había celular, no había teléfono, y sin embargo, las noticias corrían rapidísimo. Herodes se entera de todo lo que está haciendo Jesús y se queda perplejo, es decir, muy inquieto, muy preocupado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando allá afuera que él mismo no conoce, pero está oyendo, ¿no? Entonces, miren, estaba perplejo y unos le decían, oye, seguramente Juan ha resucitado de los muertos. Y otros decían, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y es que decían estas cosas porque se les hacía increíble que Jesús tuviera el poder y la capacidad de sanar a los enfermos, de resucitar a los muertos, de liberar a los endemoniados. Se les hacía increíble que Jesús tuviera ese poder de convocatoria en donde la gente apenas se enteraba que Jesús andaba aquí y ya iba toda la gente. Herodes, siendo el gobernador, siendo la autoridad, ni siquiera se hubiera imaginado que la gente lo siguiera como están siguiendo a Jesús. Entonces él está súper inquieto, está perplejo, dicen las escrituras. Pero miren la razón verdadera por la que este señor se encuentra así. En el versículo 9 lo vamos a encontrar. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Herodes trae una carga de conciencia por lo que le hizo a Juan el Bautista. Herodes, al final, familia, es un judío que cree en Dios y cree en las escrituras. Es un judío que a lo mejor también va a la sinagoga y escucha de la palabra. Entonces miren, ahora Herodes está cargando con ese peso, porque adivinen qué, cada decisión que tomamos va a traer una consecuencia. Cada decisión que tomemos, ya sea en medio del enojo o en medio del gozo o en medio de la euforia, independientemente de en qué momento la tomamos, es una decisión, y esta decisión
va a traer sus consecuencias, buenas o malas. Y Herodes en este momento está cargando con una consecuencia de una decisión que él tomó para darle gusto a una muchachita que por ahí andaba y le bailó, ¿no? Entonces Herodes está con esta situación, está inquieto y de alguna manera Lucas nos hace ver eso, que en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las decisiones que tomemos, vamos a cargar con las consecuencias. Pero después de este paréntesis vamos a ver qué onda con los discípulos, qué onda con los apóstoles, porque ellos andan predicando, ¿verdad? Ellos andan predicando, andan sanando el evangelio, están anunciando el reino de Dios, pero ahora lo están haciendo como solitos, sin que Jesús esté presente. Aunque realmente Jesús está ahí, pero físicamente no. Ahora sí les dijo, vayan chavos, es su momento de predicar el evangelio. Miren lo que pasó en el versículo 10. Vueltos los apóstoles, a ver. En el versículo 1 dice que Jesús reunió a sus 12, ¿qué? En el versículo 1, a sus 12 discípulos. Pero ahora Lucas, ahí en el versículo 10, dice que vueltos los apóstoles. Curioso que Lucas haga esto, ¿no? Porque primero se refiere a los 12 como discípulos, es decir, como aprendices, ¿no? Gente que está aprendiendo acerca de algo, y en este caso pues obviamente es del reino y Jesús es el que les está enseñando. Pero ahora que ellos regresan de haber ido a predicar el evangelio, ya no los llama discípulos, Lucas, los llama apóstoles. Porque acuérdense que un apóstol es el que es enviado a hacer un trabajo o una tarea en específico. La palabra apóstol simplemente significa eso. La palabra apóstol no tiene que ver con un rango de superioridad. ¿Me explico? Como lo hemos hecho el día de hoy en el ámbito cristiano. Escuchamos de un apóstol e inmediatamente pensamos en alguien superior a nosotros incluso, ¿verdad? Pues no, este apóstol o los apóstoles que conocemos hoy en día y en ese entonces son iguales que ustedes, siervos del Señor. ¿Se acuerdan lo que le dice Pablo a la iglesia de Corinto? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Somos siervos, somos colaboradores. Y estos señores trabajaban en serio, ¿no? No por el hecho de ser enviados o apóstoles, ellos se sentían superiores, no, al contrario. Se sentían como quien servía, porque eso es lo que nos vino a enseñar Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús le decía a sus discípulos, oigan, ustedes saben que en esta tierra y en este planeta, los que están arriba en el gobierno se enseñorean de la gente, son los que se creen grandes, son los grandes. Dice, pero con nosotros en el reino de Dios las cosas no son así. El que quiera ser el mayor, ¿qué tiene que hacer? Servir a los demás. Entonces un apóstol no es el que es superior, no es el que Dios tiene un supercargo, no. Es un colaborador de nosotros, porque ustedes también son apóstoles. Ustedes también han sido enviados. ¿A qué? A predicar el evangelio. Predicando que se arrepientan y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión, ¿cierto? Nosotros también hemos sido enviados. Entonces, curioso cómo Lucas ahora les llama apóstoles y miren lo que pasó. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Ya me los imagino. Con todo el gozo, con toda la alegría, con toda la emoción, Luis, de que estuvieron predicando el evangelio y no solo predicando y anunciando que el reino de Dios se había acercado e invitándolos a que se arrepintieran, sino sanando a los enfermos. Pero este sanar a los enfermos, como les he dicho, fue una consecuencia, obras y señales que los acompañaban para confirmar que quien los había enviado era Dios. Porque los hombres comunes y corrientes, pues nada más no tenemos esa gracia o ese poder de sanar a alguien.
Pero si es Dios el que nos ha enviado, claro, y si Él tiene en su voluntad sanar a alguien, lo va a hacer. Ya lo hemos platicado, ya se los dije la semana pasada, no por quién soy, no por mis capacidades, sino porque simplemente Él me quiere usar, ¿no? Tan, tan. Estos señores le empiezan a contar a Jesús, imagínense, es que imagínense, es una maravilla. Oye, maestro, y es que llegamos a la casa de una persona, el hijo no podía caminar porque tuvo un accidente cuando estuvo chiquito, quedó paralítico, oramos por él y Dios restauró su cadera, sus piernas, se levantó. Y ya me imagino todo lo que le estaban contando a Jesús. Esta historia me la inventé yo, ¿no? Ahorita. Pero ya me los imagino, la emoción, la euforia, y dice ahí tomándolos, Jesús tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto en una ciudad llamada Betsaida. Aparte me imagino también a nuestro maestro, a nuestro precioso Jesús. O sea, no escuchándolos así de, sí, ¿qué más? Ok, ¿y qué más hiciste? ¿Y tú, Pedro? ¿Qué? ¿Tú qué? Santiago, Judas, porque iba Judas también. Iba Judas y a él también le dieron autoridad y poder. Ay, Dios, qué impresión. ¿Se había puesto a pensar en eso? Que Jesús le da autoridad a los 12, no a 11, a los 12. Ahí va Judas también, el que lo va a traicionar después. Porque a veces, aunque estamos con Dios, aunque Él nos ha dado la capacidad, nos ha dado la autoridad, nos ha dado el poder, cuando el mundo nos ofrece algo y decidimos amar más al mundo que a Dios, ahí se echan a perder las cosas. Aunque hayamos caminado con el mismo Jesús, aunque hayamos orado y hablado en 1000 lenguas, aunque hayamos hecho las obras más grandes y maravillosas, si no estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, Luis, con toda la mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, seguimos expuestos a que nos ofrezcan algo y le demos la espalda a Dios. Jesús los ve, me imagino que con cierta emoción también, con un brillo como orgulloso de mis chamacos. Estos son mis hijos. ¿No? Yo de verdad, no sé qué día estaba orando y le decía a Jesús, no sé qué voy a hacer el día que te vea de frente, el día que vea tus ojos. No sé qué voy a hacer. Es que, yo me imagino a Jesús. Jesús era una persona excepcional. Él de verdad era luz en medio de donde se paraba. A la gente le daban ganas de acercarse, de escucharlo, hasta de tocarlo, porque Jesús traía la presencia de Dios. Él era Dios, Él es Dios. Y esto nos atrae porque todos los seres humanos, todos tenemos una necesidad de Dios que a veces ni nosotros mismos sabemos. Yo me imagino a Jesús escuchándolos y diciéndoles, vénganse para acá, cuéntenme acá, vamos a alejarnos un poquito de la gente y platíquenme. Quiero escucharlos, quiero escuchar a cada uno, cada cosa que hicieron. Y cuando la gente lo supo, cuando la gente se enteró que se fueron a un lugar desierto en una ciudad llamada Betsaida, le siguieron y él, ¿qué hizo? Es que Jesús es otra cosa. Es que Jesús es otra cosa, de verdad. A veces estamos ocupados haciendo nuestras cosas, ¿no? No sé, a lo mejor orando, a lo mejor haciendo algo importante y llega alguien y nos interrumpe. Y lo primero que hacemos es hacerle una cara así de, espérate, estoy ocupado. ¿Qué no me ves que estoy aquí súper clavado en esto? Atendiendo, con una actitud
no tan bonita, ¿verdad? Y Jesús, a pesar de que quiere estar un ratito a solas con sus discípulos, a pesar de que quiere estar ahí con ellos escuchándolos, porque a Jesús le encanta escucharnos. Cuando usted hable con Él, no trate de buscar las palabras más elocuentes o rebuscadas. Dígale las cosas tal cual, así. Tal cual como sucede, tal cual como le brinquen, como la sienta usted en su corazón, así háblele a Jesús. Jesús estará encantado de escucharlos. Cuando la gente sabe esto, lo sigue y Él los recibe y les empieza a hablar ¿de qué? Parece que Jesús no tiene otro tema de conversación. Parece que Jesús no le interesa, más bien, no le interesa hablar de otra cosa que no sea el reino de Dios. Esto me trajo a mí mucha paz, porque en esta iglesia todo el tiempo, estamos hablando del evangelio, estamos hablando de las buenas noticias, estamos hablando de que Jesús murió por nosotros, estamos hablando de que Él nos ama, estamos hablando de que Él nos está buscando, que Él nos escogió, que nos predestinó. Estamos hablando todo el tiempo de su palabra y del reino. Y yo de repente, de verdad, si les soy bien honesto, a veces me quedo con el rollo de, Señor, ¿cuándo les vamos a hablar de que ellos son personas exitosas, que van a ser prósperos, que tú les vas a ayudar en sus finanzas, que les vas a dar poder, autoridad? Señor, ¿cuándo les vamos a hablar de esas cosas? Esas cosas, lo dijimos la semana pasada, son añadiduras. Y esas cosas no son prioridad. Prioridad es el evangelio y es hablar del reino de Dios. Por eso estamos hablando de eso. Y Jesús los recibe y les empieza a hablar estas maravillas del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo es que Dios trabaja en la gente? ¿Cómo es que este reino es tan distinto al reino en el que nosotros vivimos, esta tierra? Les habla del reino de Dios y sana a los que necesitaban ser curados. Y es que Jesús sigue dándole estas instrucciones a sus discípulos. No así directamente de ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer aquello. Jesús les enseña con el ejemplo. Es algo maravilloso de Jesús, que Jesús está siempre haciendo las cosas y de alguna manera les está enseñando a sus discípulos cómo se tienen que hacer las cosas. Porque si lo vienen a buscar de lejos, porque si lo están buscando a Jesús, Jesús no los va a rechazar. Él los recibe y les empieza a hablar del reino de Dios. Jamás se va a atrever Jesús a rechazar a aquellos que lo buscan con sinceridad de corazón. Él no nos rechaza cuando lo buscamos sinceramente. A veces queremos esperarnos, ¿no?, a estar bien, a no equivocarnos tanto, para poder tratar e intentar acercarnos a Dios. Pues no es así. Justo cuando estamos en medio de esa situación difícil, complicada, en medio de ese pecado, es cuando hay que venir a Él. Porque es cuando más lo necesitamos. Más lo necesitamos. No crean ustedes que Dios está esperando que sus hijos vengan y se presenten delante de Él ya limpiecitos. No, Él quiere venir y limpiarte. Porque aparte nosotros ni siquiera podemos limpiarnos. Entonces nos acercamos a Él con sinceridad de corazón y Él nos va a recibir y Él nos va a alimentar hablándonos del reino de Dios y nos va a sanar si necesitamos ser sanados. Versículo 12, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Bien por los discípulos. Bien por los discípulos, porque sí, ya era noche. No había como que alumbrado público. Si hoy nos quejamos de que a las 5 o 6 de la tarde ya se empieza a oscurecer, imagínense en aquel entonces. Entonces los discípulos, pues bien, ¿no? La verdad,
O sea, dijeron, ¿sabes qué, Jesús? Ya es tarde, ¿por qué no los empiezas a despedir? Estamos en un lugar desierto, los lugares donde venden alimentos pues están lejos, así que pues mejor antes de que nos agarre la noche, mándalos a su casita y que ellos busquen cómo alimentarse, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo los discípulos tienen muy buenas intenciones? Claro que les preocupa a la gente. Por favor, Señor, pues mándalos para que coman, que no se les haga tarde, que no corran riesgos ya en la noche, ¿no? ¿No le suena a usted tratándole de dar consejos a Dios? Oye, Señor, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no mejor de esta manera? ¿Por qué no lo sanas? ¿Por qué no me envías a hablarle? ¿Por qué no esto? Siempre le estamos dando sugerencias a Dios de cómo hacer las cosas. Cuando el familiar está enfermo, le sugerimos a Dios, pues sánalo. Si lo sana, seguro se va a acercar a ti. Y le damos sugerencias a Dios, ¿verdad? Con buenas intenciones, claro que sí. Claro que sí. Pero Él piensa tan distinto a nosotros. Miren lo que les dice. Jesús hermoso. Una persona común y corriente como Nelson hubiera dicho, tienen razón. La verdad es que ya es tarde, vamos a despedirlos. Es más, antes de que se vayan, para que Dios los cuide, vamos a orar por ellos. Y que se vayan en paz. Y Jesús dice, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. ¡Puf! ¿Y ellos qué hacen? No tenemos más que 5 panes y 2 peces. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa multitud, era imposible. ¿De dónde iban a sacar el recurso económico? Ya me anda ahogando. El recurso económico para alimentar a toda esa gente. ¿De dónde iban a sacar? ¿Cómo iban a desplazarse? ¿Cómo iban a cargar todo ese alimento? ¿Cómo lo iban a cocinar, por el amor de Dios? Bueno, si es que se tenía que cocinar, ¿verdad? Entonces es simple. Jesús le dice, denles ustedes de comer. Oye, Señor, mándalos, denles ustedes de comer. Jesús los mandó a una misión, ¿verdad? En los primeros versículos de ese capítulo. Ellos siguen en la misión. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo ellos ya estuvieron en las casas? ¿Cómo ya estuvieron anunciando el evangelio? ¿Cómo ya estuvieron sanando a los enfermos? ¿Cómo ya estuvieron haciendo obras poderosas? Pero su mente sigue todavía dependiendo de muchas cosas. Ellos siguen pensando naturalmente. Ellos siguen pensando en esto, en lo material, en lo que percibimos. Ellos todavía, aunque han hecho obras poderosas, todavía no alcanzan a ver de qué tamaño es el reino de Dios. ¿Hasta dónde puede alcanzar el reino de Dios? Me encanta por ahí un video que anda circulando de Vida Nueva Teoloyucan, donde el que predica dice, he visto a Jesús hacer muchos milagros, sanar a muchos enfermos, pero no sabía, ¿no?, que aún el viento y el mar le obedecen. Es impresionante. O sea, que creemos que el asunto está en que la obra más poderosa que puede hacer Jesús es sanar a un enfermo. No, señores. La obra más grande que puede hacer Jesús, Chío, es transformar el corazón de una persona. Esa es la obra más grande que Él puede hacer, el milagro más grande que Jesús hace. Aunque 10 minutos después se muera, el milagro más grande es que el corazón se transforma, que aprendemos a amar a Dios, que deseamos a Dios. Ese es el milagro más grande que Jesús puede hacer. Pero bueno, ahorita estamos hablando de peces y panes. No tenemos más que 5
y 2 pescados. Y ni siquiera eran de los apóstoles. En otro evangelio aprendemos que eran de un muchachillo, ¿no? Que seguro su mamá le puso, pues sí, su lunch. Y dijo, bueno, yo tengo aquí 5 panes y 2 pececitos. Si les sirven, ahí están. Y ellos le pasan la noticia a Jesús. Y dice el versículo 14, nos da Lucas un detalle muy interesante. Y eran como 5,000 hombres. No 5,000 personas. 5,000 hombres. Allí no hay mujeres ni niños. Bueno, sí están, pero no están contabilizados según Lucas. ¿Cuántas personas en total podría haber allí? Échenle números. A ver, alguien dígame un número. ¿Cuántos creen que había ahí realmente? ¿Cuántas personas creen que había ahí? ¿Cuántas crees, Angélica? 15,000. ¿Quién da más? Aarón. 20 entre niños y... Anita, ¿cuántas? Como unas 15. Luis, ¿tú cuánto le echas? 25,000. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿O ya cerramos ahí la subasta? Imagínate, Dios mío. Imagínense que por ahí sí tenían como que una planeación familiar y en vez de tener 15 o 20 hijos, nada más tenían 2, ¿no? Vamos a imaginar. Vamos a imaginarnos que esos 5,000 hombres, pues la mitad eran casados, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que llevaban a sus esposas. Estamos hablando entonces de 5,000 más la mitad de 5,000, 7,500, ¿no? Pero y supongamos que esos 7,500 tenían 2 hijos cada uno, porque realmente tenían más. Ustedes empiezan a hacer números y seguro llegamos, sí, a unos 15 o 20,000 personas o más, ¿no? Entonces es impresionante cuánta gente. Dios mío, yo creo que a mí se me baja la presión si Jesús me dice, dales de comer. ¿Cómo les voy a dar de comer? ¿No? Si estamos peleándonos para qué vamos a hacer en el aniversario, Dios mío, ¿de dónde vamos a sacar para darles de comer a 100 personas? Imagínense, 15,000, 20,000. Bueno, Jesús les da esa instrucción, denles ustedes de comer. Versículo 14, eran como 5,000, entonces dijo a sus discípulos, háganlos sentar en grupos de 50 en 50. Me encanta Jesús porque él aparte de ser una persona sencilla, una persona que ama a la gente, que quiere servir a la gente, también le gusta el orden, ¿no? Le gusta, vamos a ponerlos de 50 en 50. Aparte, ahora imagínense, sentaditos de 50 en 50. E imagínense ahora la escena, pero desde un dron que los está tomando del cielo. Dios, qué maravilla. ¿Se lo imaginan? Esto es un banquete. Jesús armó una fiesta, una carnita asada en 5 minutos. Porque Jesús es así. Jesús no se anda cortando como otros, ¿no? No, pues yo ya me voy. Nada, ¿cómo que una fiesta, por favor? Una comida. No, Jesús dijo, ahorita lo armamos porque lo armamos. Con 5 panes, sí. Con 2 peces, sí. Miren, háganlo sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos. Qué maravilla. De verdad yo me imagino esa escena y ahí se va a armar algo bueno, ¿no? Una buena comida, una buena cena, porque ya es tarde. Y tomando los 5 panes, dice el versículo 16. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo. Me encanta Jesús, de verdad que me encanta Jesús. Levantando los ojos al cielo. Es que me lo imagino, de verdad, me lo imagino así volteando hacia el cielo y me imagino como que viendo a su papá ahí arriba, al Padre ahí. Los cielos, a lo mejor todo el mundo los volteaba a ver y estaban cerrados, ¿no? Pero cuando Jesús volteaba a ver los cielos, me los imagino abiertos los cielos.
viendo la gloria de lo que hay allá arriba, al Padre sentado en el trono, los ángeles sirviéndole. Dios mío. Él levanta los ojos, ya exageré ahí, ¿verdad? No me hagan caso. Levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Jesús es Luis, es esta persona que no se sienta a la mesa a la mesa principal para que lo atiendan. Él es el que mete las manos. Él es el que se pone movido. Por eso me acuerdo mucho de mi suegro, que él era así. Movido, haciendo las cosas de aquí para allá. Nada de sentadito a ver a qué horas me van a servir a mí como Nelson, ¿no? Échenme un refresquito, por favor. Sírvanme un taquito o algo. Regáñenme cuando me vean así. Aprende algo de Jesús, díganme eso, por favor. Entonces, Jesús, fíjense lo que está haciendo Jesús. Porque está sentadito él ahí en el pasto. ¿Han visto esa posición de la gente que se sienta a meditar con los pies cruzados? Así me lo imagino. Con los panes y los peces ahí cerca y mirando al cielo, dándole gracias a Dios por los alimentos. Ni estresado, ni preocupado, porque Dios mío, ¿cómo vamos a alimentar eso? Sino gracias. Porque tenemos que dar gracias, ¿qué? En todo. Gracias, porque aunque es poco, tú sabrás qué haces. Ese problema de alimentar a 15 o 20 mil personas, ¿lo ocasionó quién? El mismo Dios. Entonces que Él lo arregle. Y Él lo va a arreglar. Jesús está sentado ahí y es Jesús el que le empieza a pasar los panes y los peces a los apóstoles. Y no dijo después agárrenlo ustedes y denle a la gente. Siguió Jesús agarrando los panes y los peces y dándoselos a sus apóstoles hasta que toda esa gente tuvo frente a ellos algo que comer. Versículo 17. Y comieron todos y se saciaron. Nadie se quedó con hambre, Todos se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Una para cada uno de los 12, ¿no? Pues le chambearon, pues por lo menos que se lleven una cestita de panes y una de peces, ¿no? Para que le den de comer a sus familias, ¿no? Está bien. Mucha gente que lee este texto cuestiona que sea verdad. Mucha gente, muchos estudiosos cuestionan que sea verdad, que sea realidad. Aceptan otras cosas, ¿no? Porque hay datos históricos de que Jesús estuvo aquí en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen, está bien, Jesús vino. Pero de ahí a que le dé de comer a 5,000 personas, a 5,000 hombres, con 5 panes y 2 pececillos, no lo creo. Toda la palabra de Dios, toda, tenemos que verla y recibirla con algo que se llama fe. Porque sin fe no se puede. Sin fe no se puede. ¿Se dieron cuenta qué les faltó a los discípulos cuando Jesús les dijo, denle de comer ustedes? ¿Qué les faltó? Fe. Y así andamos muchos de nosotros en la vida. ¿Cómo voy a comer mañana?
si ya no tengo ni un quinto? ¿No? ¿Cómo me voy a ir hasta allá, hasta mi trabajo, si ya no me alcanza para el pasaje? Son detallitos de fe. Y en medio aún incluso de nuestra propia incredulidad, Dios nos sorprende. Porque Jesús no dijo, por su falta de fe de ustedes los 12, aunque ya los envié y les di poder y autoridad, entonces no hacemos nada. No, Jesús no hizo su berrinche de, les falta fe, por eso no vamos a hacer nada. ¿De qué sirve que les esté enseñando si ustedes no entienden? Qué bueno que Jesús no es así. A pesar de su falta de fe, a pesar de que todavía no les cae bien el 20 de qué onda con el reino, miren lo que Dios es capaz de hacer por amor a ustedes. Tenemos un trabajo entonces que hacer, familia hermosa. Esto que acabamos de leer no es simplemente una expresión o una anécdota, una historia de algo súper hermoso que hizo Jesús, hermoso, maravilloso, poderoso, increíble que hizo Jesús, sino más bien un recordatorio de la gran comisión que tenemos los hijos de Dios. Anunciar el evangelio, hablarle a la gente de Jesús. Y lo último que quiero dejar en su corazón. A lo mejor ustedes no tienen una cuenta bancaria grande. A lo mejor ustedes no tienen los mejores recursos. A lo mejor ustedes no tienen un manjar que ofrecerle a la gente. Pero eso poquito que tienen, esos 5 panes que tienen, esos 2 peces que tienen, si ustedes los depositan en las manos de Jesús, Él sabrá qué hacer con eso. Ni se me sienta menos porque usted piensa que no tiene los recursos. Ni se me sienta más porque piensa que usted tiene las capacidades y los dones. El que hace que la obra sea realizada es Él. Entonces nos acercamos a Dios con lo poquito que tengamos. Con lo poquito que tengamos. Con eso nos acercamos. Oye, pero yo no tengo nada. Mejor. Mejor. Porque usted entonces ya no tendrá la forma de intentar gloriarse, de quitarle aunque sea un poquito de gloria al Señor. Si usted no tiene nada, mucho mejor. Así véngase a acercarse a Dios. Y si tienen poquito, Dios hará y multiplicará eso poquito. ¿Sale? Vamos a ponernos de pie, familia. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. En esta iglesia nadie debe sentirse menos, ni nadie debe sentirse más. En esta iglesia, el que tiene, que dé, para que al que le falte, ya no le falte. En esta iglesia, todos somos amados, somos escogidos, somos el especial tesoro del Señor. Todos. Que no se les olvide eso, por favor. ¿Vale? Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde y gracias por tu palabra.